Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Posgrado en Voz Propia. El podcast, por supuesto, de la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica de Temuco, en conjunto con la Dirección de Comunicación y Medios, que llega a ustedes a través de TV UCT, la nueva señal online también de Radio UCT, que también pueden encontrar en las distintas plataformas de la Escuela de Posgrado de nuestra universidad. El día de hoy vamos a conversar en este nuevo capítulo del doctorado en estudios sociales y políticos, por supuesto, en voz propia, en voz de sus protagonistas. El día de hoy nos encontramos con el director de este doctorado, ¿no? Javier Hernández, y también un estudiante de segundo año de este programa de doctorado, Mauricio Pertarriaga. El doctor Javier Hernández, quien es director de este doctorado, es sociólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en sociología por la misma institución y doctor en sociología por la Universidad de Edimburgo. Es profesor asociado del Departamento de Sociología, Ciencia Política y Administración Pública de nuestra casa de estudios, y sus líneas de investigación se centran en la sociología económica, estudios sociales de las finanzas y sociología de las ciencias y el conocimiento. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación y espero que tengamos un buen podcast. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Como les comentábamos, también estamos con un estudiante, ¿no?, de este doctorado, quien es Mauricio Pertarriaga, que él es estudiante de segundo año, ¿no?, del doctorado en estudios sociales y políticos. Es ingeniero comercial, magíster en ciencia política y magíster en administración de empresas. Tiene más de 25 años de experiencia dirigiendo y asesorando proyectos en instituciones públicas y privadas de Chile y América del Sur, en áreas de economía política, marketing y business intelligence. ¿Cómo estás, Mauricio? Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Juan Manuel. Un gusto estar acá. Muchas gracias. Bueno, para comenzar, por supuesto, vamos a hablar un poquito de la historia, ¿no?, de cómo surge este doctorado en la Universidad Católica de Temuco. Y me gustaría preguntarle, doctor Javier, más o menos en qué año surge la idea, ¿no?, de comenzar con este doctorado y cuáles eran los objetivos, ¿no? Era algo que no se había abarcado, por ejemplo, en los programas de nuestra universidad. ¿Cuáles eran los objetivos? Me comentaba antes de comenzar con la grabación que fue más o menos por el 2022, ¿no? Mira, yo diría que la idea empezó a dar vuelta y a empezar a materializarse más o menos como el 2019, justo en el contexto previo a estallido, recuerdo. Y un poco la idea de esto era partir de un diagnóstico de que la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades ya había alcanzado como un nivel de complejidad, de desarrollo, de consolidación, que pedía un poco pasar al siguiente nivel. Si bien ya contaba con un doctorado en estudios interculturales e interétnicos, ese doctorado tiene una orientación muy específica, digamos. Entonces muchos y muchas académicas no se veían con potencial de desarrollo en ese programa. Entonces, aprovechando un poco el desarrollo, el aumento de la productividad, la posibilidad, por lo tanto, de tener un programa acreditable, ¿cierto? Fue que se iniciaron varias comisiones para el desarrollo de este programa y que concluyeron alto y bajo, ¿cierto? Entre medio vino la pandemia, etcétera, una serie de situaciones que hicieron quizá un poco más lento el proceso, pero que al mismo tiempo creo que nos dio tiempo para madurar la idea y madurar su enfoque. El año 2022 ya fuimos al primero al Consejo Académico, ¿cierto?, y al Honorable Consejo Superior, y fue aprobado, y justo ese año, en pocas semanas, iniciamos la campaña, y ya en el siguiente ya teníamos nuestros primeros 2 estudiantes que hoy día se encuentran en el proceso de tesis. Entonces ese fue un poco la historia. Fue un proyecto más bien de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, impulsado en primer minuto por la decana Magali Cabrolier, que hoy día es parte de nuestro comité académico. Después por el siguiente decano, ¿cierto? Fue Arturo Hernández. Y justo también participó en esta comisión, ¿cierto?, el actual decano, ¿cierto?, que es Juan Carlos Arellano, en su momento, en su condición director del Departamento de Ciencia Política, de Sociología, Ciencia Política y Administración Pública, que somos quienes también estamos muy involucrados en este programa. Perfecto. Bueno, entonces ahí el
2023, ¿no? Entra La primera corte. la primera corte de estudiantes, y bueno, el día de hoy también nos encontramos con un estudiante para conversar, ¿no? Comentábamos, ¿no, Mauricio, que igual tú tienes experiencia, ¿no? Trabajando en temáticas similares. ¿Cómo surge la idea, ¿no? De entrar a este doctorado? Ya contabas con estudios de posgrado, ¿no? Me imagino que ahí surge como el bichito del seguir, ¿no? Estas líneas, pero ¿qué te hace decidirte por este doctorado de la Universidad Católica de Temuco? Bueno, la historia es larga, ¿no? Te lo resumo. Tenemos tiempo. A ver, hay una mezcla de azar y voluntad, te diría Nietzsche. Pues, es un poco azar y un poco voluntad. Yo todavía, la mayor parte de mi vida, he trabajado en el sector privado, ¿cierto? Involucrado con temas que tienen que ver con impacto social, impacto político, pero desde el punto de vista privado. Simon Bauman te plantea que hay dos formas de estudiar los fenómenos sociales. Tú lo puedes estudiar desde lo cínico a lo clínico. O sea, en castellano sería cínico-clínico. No entiendo cínico como la parte negativa, sino entiendo lo cínico de comprender así las cosas son. Y ya. Y así como las cosas son, desde el punto privado, lo que se hace es buscar oportunidades de negocio, desarrollar nuevos negocios, mantener nuevos negocios, etc. Yo trabajé eso muchos años de mi vida. Y poco en lo clínico, ¿de acuerdo? Muy poco en lo clínico. Pero que lo clínico se entiende como estudiar las cosas como son y ver cómo tú puedes aportar a generar una mejor sociedad, una mejor educación, estudiar asimetrías de poder, etcétera, etcétera. Normalmente yo estudiaba cómo se hacían las cosas. Y me encontré en Santiago alguna vez, era director de educación continua en una universidad privada, y me tocaba, entre muchos productos que yo vendía, era investigación de mercado. Y voy a comprar, esto hace muchos años, y voy a comprar a un negocio y me dicen, ¿me da su RUT? Y ya te dan algún punto, algún beneficio por eso. Yo doy mi RUT. Hice eso, me di cuenta que ya me voy a quedar sin trabajo un poco tiempo más. O sea, al tener ellos mi RUT, pueden construir buenas bases de datos, todas las cosas que ya ocurrieron, qué rato, ¿de acuerdo? Todo Pero eso estaba empezando. Y además hay ya una empresa acá en Chile, que todavía existe, Nielsen, que lo que yo hacía, tú le podías pagar una cantidad mensual, entonces algo que uno cobraba millones, ellos por 100 lucas mensuales te entregaban un informe que era probablemente mejor que el mío, más rápido y más barato. Dije, tengo que aprender cosas nuevas. Y además el mundo está complejizándose, donde todos estos datos que utilizamos para tomar decisiones son a lo menos insuficientes. Y ahí me puse a estudiar ciencia política, hice un magíster en ciencia política, pero mi intención principalmente ahí era estudiar sociología política, teoría política, entendiendo que había una parte que afectaba a los negocios y que no se resuelve. Esa parte que lo afectaba, entonces el riesgo no financiero asociado, no lograba yo resolverlo con las herramientas que tenía. Y después de hacer eso, fui avanzando en esa línea, y ahí me dieron ganas de estudiar lo clínico, de cómo aportaría más. Empecé a involucrar más en el mundo académico de la universidad, y terminé por hacer de Bahía acá en Temuco. Ahora, mi intención era en ese momento de ir a hacer el posgrado, particularmente a Francia, porque ahí tenía algunos contactos, conocía la universidad, y estaba en esa situación cuando me divorcié. Por eso digo, azar y voluntad. Muchas cosas. Y al divorciarme, el proyecto Francia terminó, los ahorros que habían también se empezaron a disolver respecto de eso. Y me enteré que había un doctorado acá en la Universidad Católica. Y postulé a esto. Y además, Pinto me dice, cuando yo lo leí, le dije, esto calza exactamente con lo que yo he hecho toda mi vida. Porque no es solamente lo político, no es solamente lo social, sino justamente cómo estas variables políticas, sociales, interactuando entre sí, generando intersubjetividades, van afectando la vida de las personas de la organización. Eso es lo que yo me he dedicado los últimos 20 y tantos años de mi vida, de distintas perspectivas. Y aquí están las herramientas que me pueden dar a mí justamente para, si bien seguir trabajando lo que trabajaba habitualmente en este vínculo con el mundo privado o público, pero desde la toma de decisiones, pero también para profundizar en lo académico, que me interesa, que es esa parte clínica que te hablaba hace un rato. Y dije, este encaja justamente con las necesidades que yo tengo. Y postulé, y luego de ser aceptado, hice una fiesta cuando vas a aceptar. Cuando tú estás en la segunda parte de tu vida, no te pasan tantas cosas buenas. Y cuando te pasan, las celebras, ¿de acuerdo? Me enteré del aeropuerto de Santiago y quedé asustado. Pero tenía que contarla, así que pedí otro café. Y luego que ya empezaron las clases, empezamos a trabajar, estoy absolutamente contento, conforme. O sea,
he aprendido a aprender cosas nuevas cuando tú llevas mucho tiempo trabajando, y muchos años, y como digo, a no ser que viva 120 años, yo estoy en la segunda parte de mi vida, ¿ya? Tú te sientes contento, o sea, te levantas en la mañana con ganas, o sea, llegué aquí a verte en bicicleta recién, feliz, o sea, rejuvenecí como 20 años, que no se me note, así me hace, haciendo el doctorado. Y estoy ahora trabajando ya en mi proyecto tesis, que es un estudio comparado de las relaciones de las organizaciones de empresarios turísticos de Pucón y San Martín, cómo ellos se vinculan y desarrollan estrategias de influencia con las instituciones públicas. ¿De acuerdo? Pero para eso lo estoy abordando justamente no como lo abordaba antes, este enfoque positivista de estadística, de números, de buscar esa explicación, sino buscando nuevas formas, usando técnicas etnográficas con un enfoque multimétodo, cosas que he aprendido en los últimos 2 años. Claro, he ocupado la experiencia anterior, pero esa experiencia anterior uno le tiene que poner sustento, ¿cierto? Densidad. Y creo que eso el doctorado me lo está dando. Y estoy súper conforme y contento por eso. Perfecto, una buena lección, entonces, ¿no? Lo más celebrar al doctorado. Es un doctorado, ¿no?, que podríamos decir bastante único, no solo en la región, sino que también distinto en algunas cosas a otros doctorados parecidos en la materia, ¿no? A nivel nacional. Profe, ¿qué nos puede decir usted de cuál es esta diferencia, ¿no?, que puede hacer que todos los interesados, ¿no?, en postular a un programa de posgrado con estas líneas de investigación puedan entrar al de la Universidad Católica de Temuco? Mira, una de las cosas que en este momento, por ejemplo, estamos en admisión, digamos, y recibo bastante consultas y comentarios, y mucha gente plantea esto, así como esta mezcla de elementos, como decía Mauricio, de desigualdades, ¿cierto? Por otro lado, de institucionales, ¿cierto? Y la dimensión más intersubjetiva de las relaciones humanas, sociales, ¿cierto? Como bien decías tú, no es muy común encontrarlo. Entonces mucha gente de distintas partes del país me escribe, ya no sé, me interesa porque llevo mucho tiempo buscando un doctorado y encontré y esto en realidad es lo que yo quería, no sabía que existía. ¿Cómo poder? Entonces yo de alguna manera creo que poco producto de nuestra trayectoria académica, ¿cierto? Como facultad, dimos como con una mezcla algo original, digamos. Igual hay algunos programas que tienen ciertas similitudes y un poco todos tienen un poco lo propio. Yo creo que eso es lo importante. Estamos en un momento donde existe una variada oferta de doctorados en ciencias sociales, por decirlo así, que de hecho que nos hemos estado articulando también para hacer cosas en conjunto, ¿cierto? Pero claro, cada uno apela a un público diferente. Yo creo que nosotros mostramos justamente este énfasis como novedad, énfasis en cómo lo institucional, ¿cierto?, de alguna manera se arraiga con los elementos más sociales, ¿cierto? Pero por otro lado también con la experiencia identitaria, relacional de las personas. Yo creo que ese aspecto, como decía Mauricio, es una de las cosas que llama la atención. También asumiendo que con una parte más bien política tiene menos espacio de desarrollo que otras en el ámbito de los doctorados nacionales, digamos. O sea, hay doctorados muy específicos en ciencia política, que son pocos, o políticas públicas, pero que se incorpore son unos cuantos, digamos, acá al sur de Chile y menos. Entonces yo creo que también esa es parte un poco de nuestra originalidad, y porque tenemos gente que tiene mucho desarrollo también en esa área. Entonces yo diría que por ahí eso da origen, digamos, a nuestras líneas de investigación, que yo creo que son en la forma que están desarrolladas, y eso fue destacado en el proceso de acreditación, por ejemplo. Es algo bien original y bien consistente. Yo creo que es un poco la experiencia que nos hemos comentado nuestros estudiantes. Mauricio puede decirlo más claramente, es que de alguna manera, si uno ve que las líneas son claramente diferenciables, al mismo tiempo son convergentes en muchos aspectos.
sobre todo el primer año, como que ser parte, lo hemos visto con estas 3 generaciones, como que en un minuto como que todo cuaja, digamos, y creo que ese momento a todos como le ha provocado un poco la idea, un poco la sensación que transmitió Mauricio. Perfecto, sí, Mauricio, yo me imagino que igual en ese momento habían quizás más opciones también, como lo decía el profe, ¿no? Hay más opciones a nivel nacional, de doctorado en políticas públicas, no más específicos en ciencias políticas, pero algo no te hace elegir el de la Universidad Católica de Temuco, me imagino. Que tiene esa virtud, ¿de acuerdo? Yo entiendo una persona que si tú te quieres formar una especialidad, o sea, en la lógica de un médico, ¿de acuerdo? Que, no sé, pues, estudiaste psiquiatría y después quieres hacer psiquiatría infantil. Te va en la misma línea, se entiende, hay opciones bastante buenas en Chile. Haciendo la analogía, ¿de acuerdo? Si te quieres ir, estudiaste magíster en ciencia política y después que hacer un doctorado en ciencia política, creo que hay buenas alternativas en Chile. Pero acá lo que te hacen es mezclar dos cosas. Uno de los productos que a mí me tocaba en mi trabajo, digamos, independiente, era estudios políticos, estudios, encuestas para partidos, hacer análisis de riesgo, varias cosas de tipo. Y justamente uno de los problemas que tú tienes cuando haces análisis politológico hoy en día es que desde lo politológico no logras solo de lo politológico responder a algunos fenómenos que están ocurriendo. Porque cuando la gente dice, no, la encuesta es mala, estaban truchas, qué sé yo. No, si la encuesta probablemente la hicieron bien. En general, yo por lo menos confío en la gente. En general la hacen bien. El problema es que la respuesta a ese comportamiento probablemente tienes que buscarla desde otro enfoque, desde enfoque sociológico, por ejemplo. ¿Ya? Desde el enfoque de la psicología social, de cómo opera el miedo de las personas y ese miedo se transforma en voto. Y la volatilidad que... Entonces, lo que te permite este tipo de doctorado es justamente incluir esas cosas. Ahora, si tú lo que buscas es pan con pan, ¿cierto? Seguir en la misma de siempre, probablemente aquí te podrías sentir incómodo, ¿ya? Porque te vas a tener hoy día clase con una persona con la que estás hablando de constructivismo y mañana vas a estar analizando datos en redes con otro profesor. Entonces, lo que te permite este doctorado es justamente tomar estas distintas herramientas para hacer una mejor comprensión de los fenómenos sociales. Y algunos, como el caso mío, esto es lo que necesitamos para trabajar y para comprender. Otras personas puede ser que no busquen eso, ¿de acuerdo? Pero aquí, lo que esto tiene, y eso lo encuentras en pocos lugares, en pocas ofertas hoy en día en Chile. Yo siento que esa debería ser la tendencia para los que nos dedicamos a estudiar fenómenos sociales, ¿de acuerdo? Tú igual vas a tener una especialidad. Probablemente yo por mi formación desde la disciplina económica como formación primaria, tiendo a caer, probablemente mi primera mirada tiende a ser positivista. Tiendo a mirar las regresiones, a buscar las causa-efecto. Pero una vez que hago probablemente esa primera, porque se empiezo a preguntar los por qué, aquí me empiezan a aparecer herramientas para responderme a esos por qué. Y herramientas que se dependen desde otro enfoque epistemológico. Y aquí te enseñan eso, cosas que una vez decía, yo decía, pero yo esto sí lo hacía. Yo iba a reuniones, tomaba apuntes de eso, y me dicen, bueno, eso son técnicas etnográficas, te dice el profesor. ¿En serio? No. Ya hasta la palabra ortografía parecía rara. Ya no, esta gente que hace, andan en África por ahí, esa imagen no tiene cuando estás alejado, pero cuando te das cuenta, no, y es súper valioso además. Sí, pues es lo que hacía Brigital el día de hoy. Ah, claro. Así es, sí, pues está bien informado. Así es. Entonces, claro, tú empiezas a ver eso y que hay nuevos software que se cruzan con esto otro, y eso tú lo puedes cruzar con esta otra información. Tú dices, wow, o sea, esto es, ¿de acuerdo? Esto es lo que me sirve para comprender nuevos fenómenos que hasta hace, no sé, hay cosas que yo no conocía hasta hace un año atrás. Yo sabía y discutíamos desde la economía que la forma de capitalismo liberal y democracia liberal estaba en crisis, ¿de acuerdo? Desde el 2000, vamos a discutir eso. Pero ¿qué alternativas hay? Por ahí alguien aparece hablando sobre tecnofeudalismo. ¿Y qué es lo que es el tecnofeudalismo? Y te encuentras con alguien que te habla de historia y te está hablando, mira, pero estas analogías pueden haber entre estos otros, y esto lo puedes comprender en estas conversaciones, y empiezas a tener herramientas para comprender cosas que antes no comprendías desde tu enfoque. Y te entrega ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Y que te repito, para los que trabajamos el día a día, el tema es que tienen que ver directa, pues, y hay que tomar decisiones sobre ese tipo de cosas. Yo lo encontré como algo que me cayó de anillo al dedo. Y los compañeros con los que estoy también, tengo un compañero periodista, que la conversación entre nosotros, me imagino. Bueno, para conversar los periodistas. Y con 20 años más joven que yo, más encima. Entonces, hay un choque generacional y de enfoque. Pero compartimos un espacio común que a los dos
nos aporta, te das cuenta, que nos permite desarrollarnos. Perfecto, eso es interesante, ¿no? De estar en un posgrado, ¿no? Que el poder enriquecernos todos los conocimientos y como lo mencionaba Mauricio, ¿no? Este doctorado lo entrega de muy buena manera, me imagino que también por el tipo de académicos, ¿no? Que se tiene y las diferentes líneas de investigación también que hace poco mencionábamos, profe. Pero, bueno, mencionábamos, ¿no? Que la primera corte de estudiantes entra, ¿no? El año 2023, ¿no? Ahora estamos en 2025, son poquitos años, ¿no? Pero el doctorado ya cuenta con una acreditación, ¿no? Que son 3 años, que es la acreditación más alta para programas de posgrado sin egresados, ¿no? Si me puede contar un poquito cómo fue ese proceso, ¿no? De acreditación. Mira, fue muy tenso porque nosotros empezamos el programa y ya estábamos haciendo la autoevaluación y todos los elementos que tienen que ver con la acreditación, digamos. Entonces, fue todo vertiginoso entre que se aprobó el programa, recibimos la primera corte, empezamos, enviamos el informe, o sea, pasó todo en un nariz cerrar de ojos, digamos. Pero yo diría que fue muy agradable el proceso mismo de la visita de pares, digamos, en el sentido de que los pares evaluadores, que ambos colegas, una colega y un colega muy, muy respetados, digamos, en la área de sociología, antropología, sí, politología, sorprendieron gratamente con el programa, o sea, con lo que teníamos, digamos. Y no solo con el programa, yo diría que también se sorprendieron también gratamente, más bien porque quizás no se tan conocidos en Santiago, venían de Santiago, con la universidad, con el desarrollo que tiene la universidad en investigación, en formación, y que esto decanta naturalmente en un programa de doctorado altamente, o sea, bien desarrollado. Yo diría que esa experiencia, ese intercambio que tuvimos con los pares evaluadores en ese momento fue muy agradable. Dejó primero una expectativa positiva respecto a lo que iba a ser el dictamen y no nos sorprendió que nos dieran el máximo. Pero fue muy interesante porque, claro, el proceso de liberación parte con las autoridades, ¿cierto? Etcétera. Primero con las autoridades, van viendo la consistencia, después con los estudiantes, etcétera. Y en todo ese proceso dieron mucha consistencia, mucho compromiso por parte de la universidad y mucho compromiso, sobre todo también, que era lo que hemos tratado de darle al programa, con la experiencia del estudiante. O sea, yo creo que eso siempre es muy importante, que la estudiante, ¿cierto? Vean este periodo, que un doctorado tiene alto y bajo, como muchos elementos, son 4 años de la vida, digamos. Entonces, pero que vea apoyo por una parte y que vea que hay preocupación por la persona, comprensión por la dimensión humana. O sea, la mayoría o varios de nuestros estudiantes tienen situaciones familiares diferentes, ¿cierto? Están en distintos procesos de la vida. Y todo eso confluye, y nosotros, claro, tratamos de hacer sentido de eso. Además tenemos, creo yo, la suerte de que es un programa pequeño, digamos. O sea, tenemos nuestras 3 cortes, tiene cada una 2 estudiantes, digamos. Entonces es algo bastante personalizado. Yo me comunico muy directamente con todos los estudiantes, digamos. Y no solo yo, sino también los coordinadores de los cursos. Entonces yo creo que todo eso contribuye, yo creo que se reflejó en la acreditación. Pero también todos los elementos, no solo del programa, yo creo que siempre es importante reconocer que se valoró, por ejemplo, muy bien la biblioteca, ¿cierto? El espacio con el que cuenta el doctorado, ¿cierto? Que es un espacio bastante cómodo, tranquilo, ¿cierto? Los recursos con los que contamos, los soportes que existen. Todo eso fue muy bien valorado y a nosotros nos dejó muy contentos, pero también con algunos desafíos, ¿cierto? Pensando en subir la acreditación ya el 2027, que eventualmente podríamos tener egresados. Entonces tendríamos quizás la posibilidad de subir los años de acreditación, y yo creo que podemos hacerlo.
Estamos permanente trabajo un poco también para mejorar la experiencia de los estudiantes. Yo creo que eso es como el foco. Como todos los procesos, ¿cierto? Hay un aprendizaje, ciertas cosas que se pueden ir mejorando rápidamente, hay cosas que requieren más tiempo y el contacto que tenemos directo con los estudiantes y también de la franqueza que tienen ellos también al plantear las cosas, nos ha servido también para ir mejorando permanentemente. Perfecto, un intenso trabajo, yo me imagino, profe. Ahí mencionaba algo súper importante también porque, bueno, la decisión de tomar un doctorado obviamente no es fácil, ¿no? Son 4 años, es un trabajo súper largo, súper intenso, demandante, y en ese mismo sentido la acreditación, me imagino que no solo es un tema de prestigio, sino que es un tema de experiencia, de diferentes oportunidades también que se le abren a los diferentes estudiantes, en este caso del doctorado, ¿no? En ese sentido, la universidad no solo cuenta, ¿no?, con esta acreditación para este doctorado, sino que también cuenta con algunos beneficios internos, ¿no?, de la escuela de posgrado. Mauricio, me mencionaban también que tú estás con uno de esos beneficios, ¿no? Claro. ¿Cómo ha sido eso? ¿Te ha podido ayudar? Yo me imagino que es prácticamente un trabajo de tiempo completo estudiar un doctorado. Así es. Entonces, en ese sentido, ahí cuando celebraste, yo me imagino en el aeropuerto, después vino otra celebración. Claro, en el caso mío, yo soy papá, ¿ya? Soy ex esposo. Y entonces sería imposible hacer este doctorado. O sea, cuando yo tomé la decisión de hacer este doctorado, yo continué haciendo labores académicas que me reportan ingresos económicos, ¿de acuerdo? Y el otro es el doctorado, pero a todos mis proyectos particulares tuve que renunciar, porque eso sería imposible. No podría, la demanda académica de tiempo que esto se genera. Y el doctorado efectivamente lleva en sí una beca del costo del doctorado y de manutención para la persona, ¿de acuerdo? Para los estudiantes. Y eso claramente te permite solventar los gastos. O sea, me encantaría tener hoy día 28 años, 30 años y no tener carga, ahí sería maravilloso, ¿de acuerdo? Pero por supuesto que eso, tú necesitas recursos para hacer eso. Y sobre todo cuando quieres hacer investigación, pues tienes que transportarte. Ahora, siempre los recursos en cualquier ámbito de la vida, y en la universidad que esté, uno le gustaría que fuesen más, ¿de acuerdo? Pero claramente se agradece y el tema de la acreditación te exige eso. Te permite a la universidad poder capturar también recursos para poder acceder a más beneficios para los estudiantes. Pero Javier nombraba algo ahí que uno, por lo menos, uno hoy día cuando tiene mucha abertura de doctorado, programas que tú puedes hacer online. Yo alguna vez hice un programa de un diplomado en marketing digital que me interesaba aprender en su momento en una universidad norteamericana, una muy buena universidad, en el MIT, y aprendí harto, pero no es lo mismo, que aprendiste harto, pero no tienes lo que le comentaba aquí Javier de lo que es interactuar con otras personas. Acá nosotros interactuamos con otros doctorados de la propia universidad, hacemos cursos ahí. Y ahí sí que aprendes cosas que son completamente ajenas a tu experiencia anterior. O sea, yo he tenido cursos en doctorado de antropología. Y las conversaciones, las interacciones con los profesores y con los estudiantes te abren universos nuevos de información. Poder ir con los estudiantes, con tus profesores a un congreso en Santiago, que también me ha tocado participar, y ahí hay recursos. Y hay recursos que te entrega la universidad, que te permite financiar, acceder. Y hay recursos humanos que te van apoyando, están apoyando en estas nuevas experiencias. Y eso es algo que, imagino que por eso lograron la acreditación que lograron, ¿de acuerdo? Porque los recursos están presentes, tú vas a su oficina y están ahí las personas con las que tú conversas y con distintas especialidades, con distintas cosas. Uno dice la biblioteca, bueno, y la biblioteca, sí, los libros están digital. Está bien, pero aparte que la Universidad Católica tiene una muy buen acceso a material digital, pero hay una biblioteca de verdad. También es interesante ocuparla. Tú puedes ir un día de lluvia a la tarde y vas a la biblioteca y lees un libro y te encuentras con otras personas, interactúas con otra gente que va enriqueciendo lo que tú vas pensando, las nuevas ideas que vas teniendo. Todo eso tiene positivo el otro. Y la robustez la vais logrando según vais avanzando el tiempo. Yo académicamente me encuentro que es un programa robusto, que es un programa potente, es un programa que está por lo menos cumpliendo con mis expectativas. Pero claro, la visión que tiene, que acaba de nombrar Javier,
la de crecer, digamos, claramente la tienen y tienen todo para hacerlo. Claro, hay cosas que tienen que ir ocurriendo naturalmente, como que los estudiantes vayan titulándose, vayan logrando los grados. Pero pienso que esas cosas van a ocurrir, digamos. Es un destino manifiesto ahí. Así que me parece, y efectivamente la posibilidad de acreditarte te permite también acceder a más recursos. Y la posibilidad luego de ir haciendo publicaciones, tener estudiantes de grado te va a permitir más recursos y también internacional, acceder a otros tipos de recursos. Saber muchas cosas y ahí hay nuevas oportunidades. Mencionaba Mauricio, profe, de vinculación interna, ¿no?, con otros doctorados, pero también mencionaba la participación en congresos, ¿no?, en Santiago. Hay diferentes oportunidades, ¿no?, de vinculación internacional, ¿no?, con otras universidades dentro de este doctorado. Sí, bueno, nosotros ya tenemos algunos convenios específicos con doctorados afines, ¿cierto? En universidades en Argentina, en México. Hay otros que están en desarrollo también en Argentina. Y hay varios que están todavía iniciándose las conversaciones, digamos. Pero una de las lecturas que tenemos como programa, digamos, institucionalmente, y de la facultad, de la universidad también, evidentemente hacer internacionalización. O sea, la ciencia y las ciencias sociales también, son inherentemente transnacionales, globales. Entonces es necesario tener ese diálogo, ese debate, y además creo yo que es un elemento muy importante a nivel formativo, que alguien pueda conectarse, ¿cierto?, con lo que se está trabajando en otras partes, y eventualmente también hacer una pasantía, ¿cierto?, conocer cómo funciona la universidad, la investigación concretamente en otro lugar. Entonces los convenios que nosotros hemos desarrollado tienen ese doble componente, o sea, que podamos quizás colaborar a través de las nuevas herramientas que hay. Hemos tenido una serie de encuentros virtuales, ¿cierto?, pero también eventualmente la visita real, o sea, que una persona pueda ir, digamos, o que puedan venir para acá también, y tengamos entonces movilidad de estudiantes, movilidad de académicos, digamos. Y por eso que estamos viendo una relación bien estratégica con los convenios, porque nos hemos preocupado de que no sean convenios estos que sean como para engrosar un listado, digamos, sino que sean con universidades con las que efectivamente tengamos afinidad, con equipos con los que tengamos afinidad. Y por eso siempre partimos un poco conociéndonos, sabiendo qué es lo que hace cada uno, ¿cierto? Y que después esto efectivamente se traduzca en actividades reales. Obviamente todo depende de los recursos, ¿cierto?, de las condiciones institucionales del país, pero esta idea evidentemente que podamos tener el intercambio y no apurarnos con otras cosas que están en consideración, como puede ser una doble titulación, ¿cierto? Pero que eso tiene que ser, pues, justamente mi lectura y del comité académico, es que ese tiene que ser como la consolidación de una relación que ya se esté llevando a cabo, no algo que haya que partir por ahí. Entonces eso, pues, partimos siempre los convenios como con esta idea de movilidad por una parte, de colaboración, y después eventualmente, si las cosas funcionan bien, si la experiencia es buena para todas las partes, ¿cierto?, ahí podemos empezar a hablar ya de doble titulación, etcétera, y algo a lo que aspiramos, pero creo que no hay que apurarse para que... Perfecto. Algo súper importante entonces, ¿no?, las oportunidades que entrega, ¿no?, el doctorado a nivel interno, a nivel internacional. Mauricio, conversamos también hace un segundo, quizás mi memoria me falle, fue antes de empezar a grabar, pero de lo que fue y lo que está haciendo tu tesis en este momento, ¿no?, tu trabajo de tesis. Si nos pudieses hablar un poco de lo que ha sido y de cómo has podido, ¿no?, hilar estas décadas, ¿no?, de trabajo en el mundo privado, también con los estudios que estás haciendo en este momento en el doctorado. A ver, partamos al principio. A ver, mucho antes de este proyecto de tesis, cuando yo estudié ingeniería comercial, en el área que busqué, antes de estudiar ingeniería comercial yo quería estudiar economía, pero en Chile no existe economía. Entonces estudié ingeniería comercial, me especialicé en los ramos de economía, ¿de acuerdo? Y una cosa que me preguntaba, yo me crié fuera de Chile.
¿por qué habían países que eran más ricos que otros? La pregunta que no sabemos. Un chico de 18 años se la hace seguramente cuando quiere estudiar economía. Y me llamaba la atención, entonces empieza a dar respuestas que te da la teoría de la periferia, la teoría de dependencia, cada uno te da. Entonces está bien, ya siempre llega a esa de la. Claro, porque Chile está en Finlandia. Bueno, Latinoamérica está lejos del mundo, pero México no está lejos del mundo, o sea, está al lado de Estados Unidos, ¿qué pasa? Y Australia está súper lejos, y nada, no, que los tipos de colonización, está bien, pero esos tipos eran en la cárcel, está bien, los que llegamos acá capaz no éramos tan buenos, pero. Entonces, sí, y entre eso, en el momento me tropecé 18 años, con un libro, el espíritu del capitalismo, o sea, la moral protestante y el espíritu del capitalismo, Max Weber. Y empezaba a hablar, claro, que la moral protestante era más favorecedora para el desarrollo del capitalismo. Y plantea, claro, ponte en el lugar de una persona de 18 años leyendo esto, ¿no? Entonces, la gente que hablaba alemán, que hablaba inglés en el mundo, eran países ricos. Y los que hablábamos castellano, portugués o francés, eran más pobres. Entonces empezaron a fundar los franceses de Francia, sino los franceses del resto del mundo, en África, en Haití. Y, bueno, pues hay una explicación, te decía yo, una explicación que va más allá que los recursos naturales que tengan, más allá que otras cosas que puedas gestionar. Y me quedaba dando vueltas eso del espíritu del capitalismo. Y le fui haciendo la huella. Y bueno, pero seguí haciendo medidas, escribiendo cosas. Entonces, después aparecen unos franceses que hablan nuevamente sobre esto del espíritu del capitalismo. Pero dicen, no, el capitalismo se adapta, el capitalismo va quedando. Y cuando uno llega a Chile, en Chile es de los pocos países donde este nuevo espíritu de capitalismo ha colonizado tantas esferas de la vida. Por ejemplo, en Chile hablamos el emprendimiento. A mí me ha tocado trabajar con emprendimiento, pero el emprendimiento lo colocamos una especie casi como de valor, ¿de acuerdo? El emprendimiento. Y nos preocupamos re poco del precariado, por ejemplo, de que el 38% de la fuerza laboral es una fuerza laboral informal. Pero las propias personas que desarrollan esa fuerza informal, con orgullo tú dices soy emprendedor y hacer ferias de emprendimiento, pero eso es toda una concepción, una identidad subjetiva y que tiene que ver con una comprensión del capitalismo que va más allá de simplemente juntar plata, invertir y de ganar plata, ¿ya? Se le da un sentido que esconde cosas que a veces el sentido de autorrealización que tú estás generando lo deja ahí escondido, como por ejemplo el precariado. Entonces me seguí interesando eso. Entonces, bueno, ya ahora ya no voy a estar pensando en ya pasaron un montón de agua bajo el puente de mi vida y todas las cosas que he ido observando, pero no se trata solamente de países ricos y países pobres. Se trata de países porque tú puedes ser precario y ganar 7 millones de pesos al mes. Puedes ser un abogado que te va a reír en la vida, pero te quebraste una pata jugando a la pelota, no pudiste trabajar un mes, te primero la deuda, te reventaste la tarjeta y caíste en lo precario, ¿ya? Y nunca te diste cuenta que eras precario, incluso hasta te considerabas un privilegiado. Ya, todo eso puede ser, pero ahora que tú de la sociedad esto no lo esté pensando y más encima lo esté festejando, da para pensar, ¿ya? Da un tema que estudiar, ¿ya? De ese espíritu del capitalismo Santiago. Y seguían eso, ¿ya? Y seguían eso, tratando de entender esta. Y cómo estas formas son distintas en distintos países. Y el mundo es harto grande, y hay hartos países, entonces y ahí en ese proceso de tratar de entender estas relaciones, primero la buscaba en mi propia experiencia de vida, o sea, cómo era diferente en el país que yo viví muchos años, que fue Ecuador, cómo era diferente de Ecuador y en Chile, o sea, por qué si en Chile, desde mi punto de vista, las instituciones funcionan mucho mejor que en Ecuador. En las dos partes las encuestas, o los positivos, ¿cierto? La encuesta dice que más o menos tenemos el mismo desprecio por las instituciones hoy en día. Y los que hemos vivido en Ecuador y que hemos vivido en Chile, nos cuesta entender eso. Porque con todo el cariño que yo le tengo a Ecuador, no son las mismas las instituciones de Ecuador que en Chile. O sea, tú aquí en Chile vas al registro civil a sacar carnet de identidad y te dicen que va a estar tal día el carnet está tal día. Claro. O está antes. En Ecuador eso no pasa, es nada. Ya no puedes garantizar un día que te vayan a entregar un papel. ¿De acuerdo? Entonces, estoy contando algo muy simple. Entonces, evidentemente no es lo mismo. Pero la encuesta dice que como los chilenos valoraban nuestras instituciones, sobre todo en instituciones políticas, es igual de malo o peor que en Ecuador. Hay algo raro ahí, ¿ya? Y nuevamente trataba de buscar mis explicaciones y caía, obviamente, porque era mi formación de origen, la economía política, el tema de este espíritu. Y quería forzar mi proyecto en decir el tema de Ecuador, pero la quiero cortar y pinchaba teóricamente.
conversando ahí con los profesores, pero conversamos hace un rato en buen apoyo que te dan en el doctorado, me decían, no, y un profesor le dijo, no voy a dar su nombre, le dice, Mauricio, tú no tienes tema, tú lo que tienes son actores. Estoy quedando vuelta, dice, chuta, doloroso, pero me dijo la verdad. Lo que dice es cierto. Y ahí encontré un libro que no había leído sobre todas estas explicaciones que yo me estaba dando sobre el espíritu capitalismo, que venía en la misma línea que vengo pensando los 18 años. Se llama Divergencia, Tomás Undurraga. ¿Y qué es lo que hace? Hace un estudio sobre... Él dice, en Chile tenemos las reformas estructurales neoliberales que se hacen en la dictadura, existe hasta el día de hoy. Y más o menos con cambios, pero más o menos la estructura no ha cambiado. Y han habido cambios. En general ahí están, ¿de acuerdo? Y en Argentina, dice el autor, en los 2000, en los 90, en los 90 se hacen esas transformaciones también en tiempo de Menem. Y tiene un cierto éxito económico. Y ahí Argentina se acerca mucho a Chile, hace muchos acuerdos. Pero después, cuando el 2001, con De la Rúa, esto se empezaba a derrumbar, en Argentina casi todas las transformaciones desaparecen. Y Argentina vuelve antes de las transformaciones. Entonces, convergió con Chile, después diverge. Dice el autor, aquí hay algo interesante a estudiar. Esta convergencia y divergencia. Y yo digo, pero esto es lo que justamente me interesa, aquí está interesante. Porque en Chile no solo permanece, en Chile los cambios hechos se consolidan en el tiempo de Cardonado. Y permanece hasta entonces. ¿Por qué en Chile permanece y por qué aquí divergente? Y eso me hace pensar, bueno, ¿y por qué la gente, además, las personas, la gente común, digamos, y sobre todo el mundo en el que yo trabajo, que son con los empresarios, cómo eso lo han internalizado como parte propia, ya hacen cuestionarlo? O sea, no, las cosas son así. Pero en Argentina también hay cosas que dicen las cosas son así. Y están hablando de algo que el observador externo dice, pero esto están así, o están hablando de Argentina de los 50, los 60. Ya, bueno, todas esas preguntas que me surgen, que aparecen en ese libro, que lo tenga un profesor arriba de la mesa, el profesor que está para el cero. Presto libro. Ya. Bueno, y entonces digo, aquí está mi tema, ¿de acuerdo? Está mi tema, pero esto sigue estando grande. Argentina y Chile. Pero también habían cosas que estaban ahí abordadas, empresas enfocadas en el centro, ¿cierto? Gran Buenos Aires, y el caso acá Santiago, Valparaíso, cosas así. Y yo digo, bueno, pero si yo lo llevo al lugar donde yo estoy, y estaba trabajando yo con turismo, entonces, dos lugares que se parecen mucho. Si tú conoces San Martín de Uranda, es como Pucón del otro lado, ¿cierto? Claro. Sí. Estos lugares se parecen, la oferta se parece, pero es cierto que la forma como se entienden a sí mismos los empresarios no es la misma. Se entienden a sí mismos distintos. Esto de que me levanto en la mañana a hacer negocios, y cuál es mi rol como empresario frente a la sociedad, y cuál es mi relación con el Estado, son distintas en ambos lados. Está bien, hay una historia distinta, hay una estructura, pero también hay un espíritu de capitalismo distinto. La forma que legitima tu actuar, que legitima tu hacer, y también como tú desarrollas, voy a hablar en lenguaje de ingeniero comercial, tu propuesta de valor también es distinta. Entonces, el por qué, pero desde esta perspectiva, repito, cualitativa, de esta perspectiva más bien sociológica, esto merece ser estudiado, dije yo. Ya, merece ser estudiado. Y bueno, porque eso también lo había visto en Europa, y todo Biarritz, el País Vasco, de hecho, esto también, País Vasco, y el tema de los vascos y los mapuches, podía encontrar similitudes. Me parecía interesantísimo, ¿no? Pero no tengo recursos para hacer eso, y el doctorado todavía tampoco los tiene como para... pero espérate que en 10 años lo vamos a hacer. Entonces dije, lo vamos a hacer aquí. Y hice una gestión, se lo presenté a los empresarios, a la gente que me tenía que prestar el campo, ¿cierto? El campo de estudio, y les encantó. Dije, no, sí, perfecto, vamos por eso. De hecho, la próxima semana, el día martes, estoy invitado a la mesa de turismo Pucón, donde podré entrevistar al alcalde, al encargado de la mesa, y para mí es una aproximación justamente para lo que voy a hacer más adelante, cuando ya empiece mi trabajo de campo, y me permite ir haciendo ciertos ejercicios con técnicas etnográficas que estoy desarrollando, o sea, te permite, te aseguro que eso no lo hubiese hecho sin haber tenido el doctorado, o sea, no se me hubiese ocurrido ni la técnica, ni el método, y además presentarte frente a personas e invitarlo a participar en algo como esto, se entusiasma. Conocimiento a todos los niveles. Sí, yo me imagino que también fue algo muy bien recibido desde los académicos, desde el doctorado, ¿no? Y que todavía está en ejecución.
Deseamos, por supuesto, todo el éxito en esa investigación y damos gracias por ese aterrizaje, ¿no? Que sin duda puede servirle a muchas personas que nos van a escuchar y que van a decir, pucha, a mí me han pasado cosas parecidas y necesito un lugar donde hacer ese aterrizaje y donde desarrollar una investigación que tengo en la cabeza hace tiempo. En ese mismo sentido, profe, ya como para ir cerrando un poquito, no sé si quisiese hacer como alguna invitación, ¿no? A posibles interesados en el doctorado, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos quizá la cierta persona que puedan postular? Sí, bueno, primero un poco seguir con lo que mencionaba Mauricio. Mencionar que todas las tesis que se están trabajando acá tienen una identidad bien distinta, digamos. O sea, yo creo que es importante dar cuenta que hemos podido, que se han podido desarrollar. Este ha sido un espacio en el que temas como la corrupción de gobiernos locales, ¿cierto? El comportamiento político y social de las dirigentes, ¿cierto? Que se declaran feministas, ¿cierto? Son dos temas de nuestra cohorte más avanzada. El caso de Mauricio, ¿cierto? También el caso de Ignacio, que trabaja con Mauricio, o sea, que es el compañero de Mauricio, que está trabajando sobre gentrificación rural, ¿cierto? Y el caso de los estudiantes de Yunay también están desarrollando temas interesantes asociados a la inserción china aquí en la Araucanía, por ejemplo, o el desarrollo o el destino que ha tenido el cooperativismo, ¿cierto? En la región. Entonces, temas muy variados, ¿cierto? Y que creo que hemos podido también darle una orientación, digo. Evidentemente siempre alguien entra con un tema y eso requiere mucho afinamiento y, como decía Mauricio, a veces requiere un cambio importante, porque también un poco también es como tratar de que la persona encuentre realmente lo que quiere hacer, digamos, o que necesita hacer. Ese es un proceso que la guía de tesis, nosotros nos hemos formado también en el proceso de guía de tesis, buena parte del cuerpo académico, justamente para eso, para que la persona sea capaz de desarrollar autónomamente su trabajo, pero también pueda responder también pueden ayudarlo también a encontrar ese tema, ese enfoque que necesita. Entonces eso creo que es importante destacar. Y bueno, las admisiones están abiertas, se postula en la página de postulación de la página de posgrado. Es importante evidentemente contar con todos los papeles, títulos, etcétera. Muy importante, yo diría lo más importante son tres cosas: las cartas de recomendación, que sean con personas que realmente puedan dar cuenta de tu trabajo, digamos, que te conozcan bien, no alguien que sea muy, muy importante pero que en realidad no sabe mucho lo que tú haces. Nosotros valoramos mucho que haya un conocimiento de la persona, que las personas ojalá estén, al menos una de las cartas, esto sea importante, que esté en el ámbito académico, que pueda dar cuenta de que esta persona no es que vaya a seguir cualquier estudio de posgrado, sino que va a seguir un doctorado, y un doctorado significa poder concluir exitosamente una tesis de investigación. Entonces, que alguien diga, bueno, yo que he estado en ese papel, ¿cierto? Que soy doctor, o que he estado en el ámbito investigativo por mucho tiempo y sé lo que significa hacer una tesis, hacer una investigación, creo que esta persona lo puede hacer. Es muy importante darnos ese mensaje, que sea alguien que nos pueda transmitir ese mensaje. Y tercero, segundo en realidad, yo creo que la carta motivación, o sea, un poco uno tiene que ver muchos elementos de la personalidad que después se ven también en la entrevista, ¿cierto? Que tiene que ver con la capacidad que va a tener la persona de completar la tarea, ¿cierto? Entonces tiene que ser alguien que muestre la motivación, que esté haciendo esto, insisto, por los motivos adecuados, porque a veces se comete el error de pensar, claro, que con doctorado, un doctorado es como mejor que un magíster y voy a tener un mejor trabajo, voy a estar. No necesariamente eso. Un doctorado es un programa que te va a habilitar
para dedicarte al trabajo académico y la investigación. Eso es lo que hace fundamentalmente. Entonces, tiene que ser alguien que tenga esa vocación y tenga ese interés realmente. Entonces, eso se tiene que reflejar en una carta de motivación. Y tercero, que la persona tenga una idea de investigación. Como decía Mauricio, es algo que eventualmente va a cambiar. O sea, si alguien llega con una idea, no significa que eso va a ser lo que va a ser finalmente. Pero que nos demuestre que sí es capaz de plantear una problemática relevante, ¿cierto? Que ha investigado sobre el cuerpo académico del programa, sobre las líneas de investigación, que sabe más o menos con quién le gustaría, o con algunos nombres con quién le gustaría trabajar, porque conoce su trabajo, digamos. Todos esos elementos son importantes en la postulación. Perfecto, profe. Le damos las gracias entonces por acompañarnos, profe. Le damos las gracias también a Mauricio por estar este día con nosotros, y también le agradecemos a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Los invitamos, por supuesto, también a revisar todos nuestros capítulos de Posgrado en Voz Propia a través de Spotify y YouTube, y por supuesto también a seguir en compañía de TV UCT. Nos encontraremos en un próximo episodio de Posgrado en Voz Propia.